en modo comando también. NDVI, mis 3 palabras favoritas. Me encantan los colorines y esto es perfecto para eso. Empezamos si queréis, porque ya son y cuarto, no creo que se conecte nadie. Lo hacemos así, charlamos, lo hacemos rápido y luego podemos seguir conversando sobre este tema y aplicándolo también al NDVI. ¿Alguna sabéis algo? ¿Tenéis alguna, o sea, lo habéis escuchado alguna vez? ¿Tenéis algún tipo de conocimiento? ¿Habéis utilizado algún tipo de cámara multiespectral? ¿Lo habíais oído alguna vez? No, Vale, no, no. perfecto. Es, esto es, en el fondo, vamos a hacer una introducción muy sencillita, ¿de acuerdo? Todo con herramientas que podéis utilizar en casa, que podéis desarrollar en casa. Jorge, tú en tu caso en Barcelona SOSE tiene filtros, o sea, en Hangar tiene filtros de sobra, o sea que en el caso de que quieras allí tienes. José Ramón, te mando, o sea, te mandamos a casa o le mandamos a Diana en Iriki Labs un sobre en un momento, ¿de acuerdo? Y en cuanto te llegue, pues lo puedes utilizar, que esto no pesa nada, son unos céntimos. Y ya está. Entonces, estos filtros de colores es lo único que necesitaríais, que ahora, ahora os explicaremos. Antes de hacer una introducción al concepto de NDVI, queríamos hacer una introducción muy sencillita respecto al funcionamiento básico de la luz y del espectro, de los espectros visibles e invisibles de la luz y de los diferentes tipos de niveles de radiación y de longitudes de onda de las radiaciones de la luz, ¿de acuerdo? Simplemente como una introducción a estas clases de física que todas tuvimos y que ninguna nos acordamos de nada, pero que ahora con el tiempo resulta que sí que tenía su utilidad, cosas del sistema educativo general. Eh, Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Como siempre, ¿no? Luego os pasaré, o sea, luego os pasamos los enlaces. Tampoco he escogido unos croquis simplemente pues para que pudieseis, o sea, para que pudiésemos seguirlo en directo. Eh, las imágenes NDVI son voy a poner primero, aquí lo estáis viendo, por ejemplo, son unas imágenes multiespectrales que lo que hacen es diferenciar el tipo de longitud de onda que se refleja en las masas forestales o en las masas de flora activas, ¿de acuerdo? Es decir, la luz incide la luz incide en todas las cosas del planeta Tierra y es reflejada, ¿de acuerdo? En función del tipo de radiación de la luz y en función del tipo de longitud de onda, tanto la luz que recibimos todos y que recibe la Tierra del Sol, como la luz que refleja, se puede clasificar en espectros visibles o en espectros invisibles, ¿de acuerdo? Nosotros, los seres humanos, y en general todos los animales vivos del planeta, pues podemos percibir un 0,1% de todos los espectros lumínicos que recibimos por parte del Sol y por parte del espacio, por parte de los elementos que emiten radiación. Y hay unos animales que ven más que otros, hay unos animales que perciben unas longitudes de onda y unos espectros de luz distintos a los otros, ¿de acuerdo? Para que veáis, para que tengáis en cuenta básicamente el tamaño de la longitud de onda y los tipos de radiación, pues las ondas de radio, las ondas microondas, por ejemplo, que serían las ondas que más utilizamos y que son ondas de radiación, son invisibles y son ondas que están a nuestro alrededor
pero que, por ejemplo, sí que hay insectos que pueden ver o que pueden percibir, más que verlas, interfieren en su visión y en sus sensores de movimiento, ¿de acuerdo? Y luego las ondas más pequeñas que tendríamos pues ya serían todas las relacionadas con moléculas, átomos y los núcleos atómicos, con los rayos gamma, los rayos X y los ultravioleta, que son también invisibles, que eran invisibles hasta que Madame Curie en los años 20 pues consiguió desarrollar la técnica de las radiografías para conseguir no ver los rayos X, pero para sí poder conseguir ver los rayos X reflejados, ¿de acuerdo? Entonces, quería hablar de la radiografía simplemente para que tengáis en cuenta que las imágenes NDVI funcionan igual que la radiografía. Son espectros de luces que nosotros no podemos ver cuando inciden, pero sí que los podemos ver reflejados y podemos ver su incidencia a través de un sensor que absorba su radiación. En el caso de las radiografías, a través de pues los baños que tienen de moléculas de plata y de productos químicos que tiene el plástico que tienen las radiografías, que reacciona a la reflexión y a la reflexión de los rayos X, y en el caso de las imágenes NDVI, pues los sensores de las cámaras fotográficas y la sensibilidad de los sensores de las cámaras fotográficas, ¿de acuerdo? Entonces, para los humanos, entre el espectro infrarrojo y el espectro visible, que mola, este croquis mola para que veáis la longitud de onda, la distancia de la onda, de la longitud de onda física en tamaño. Las ondas infrarrojas, la onda tienen, o sea, la distancia entre las ondas pues sería de la punta de una aguja, y la radiación visible, la onda que emiten sería del tamaño de unos protozoos, 0,5 por 10 elevado a la menos 6, o sea, es visible, pero la onda es bastante fina, ¿de acuerdo? Y entre esos dos espectros de luz se produce la magia del ultravioleta y el infrarrojo y del espectro visible de la luz que podemos ver y con el que podemos trabajar los seres humanos, ¿de acuerdo? De hecho, ahora se ha descubierto, no tengo aquí el estudio, pero lo han publicado en la revista Science hace unos días, que por una evolución que hay en el cerebro de las mujeres pueden ver muchísimos más espectros de luz y muchísimas más gamas de colores que los hombres, que eso es bastante guapo porque visualmente o sea, están evolucionando a un nivel increíble, que no se sabe muy bien por qué, pero es bastante loco. Luego hablamos de esa parte. Y en este espectro de onda visible, ¿de acuerdo? Podríamos simplificarlo en que esa radiación se descompone en tres espectros básicos, que es el RGB, que es el rojo, el azul y el verde, ¿de acuerdo? Que si sabéis algo de imagen o de fotografía, pues bueno, al final son las tres, y tanto de color, pues son las tres colores básicos a través de los cuales se forman el resto de colores que podemos ver, tanto incididos como reflejados, ¿de acuerdo? Entonces, con las imágenes NDVI lo que hacemos es, como os decía, el poder seleccionar, el poder diferenciar y captar la radiación reflejada por parte de las plantas, ¿de acuerdo? Tanto árboles como masas forestales, como masas vegetativas, como flora de suelo. Y en función de esa radiación que reflejan las plantas, se puede diferenciar la calidad de la fotosíntesis que están haciendo unas de las otras, ¿de acuerdo? Esa es la definición más o menos sencilla, y no sé, me cuesta un poco explicarlo, no sé si lo he dicho más o menos bien. Si me he dejado algo sose, corrige, ¿de acuerdo? Entonces, hasta hace muy poco también se pensaba que las plantas respiraban dióxido de carbono por las mañanas y por las noches expulsaban oxígeno, o sea, por las mañanas
cogían dióxido de carbono y expulsaban oxígeno, y por las noches cogían oxígeno y expulsaban dióxido de carbono. Ahora ya se sabe que no, y ahora se sabe que la cantidad de, o sea, la salud de la planta y tanto el proceso de fotosíntesis como el proceso de generación de glucosa y la transformación del oxígeno dentro de la planta depende de su salud, y su salud depende de la cantidad de radiación del canal rojo dentro del RGB que absorbe la planta, ¿de acuerdo? Entonces, en función de la cantidad de radiación del canal rojo del espectro lumínico que absorben las plantas para realizar la fotosíntesis, cuanto más radiación de ese canal rojo reciben y procesan, mejor hacen la fotosíntesis, más glucosa generan y por lo tanto están más sanas, y reflejan y expulsan y dejan que salga de los, ahora no me acuerdo cómo se llaman, y aquí lo tengo de los cloroplastos, menos radiación. Si la planta está enferma, absorbe menos espectro de la luz roja y lo refleja más, ¿de acuerdo? Entonces, con las imágenes NDVI lo que podemos hacer es obtener imágenes de contraste, ¿de acuerdo? En las que, por ejemplo, esta sí que es de satélite de puta madre, en las que imaginaos, aquí estáis viendo, en esta imagen que tengo aquí seleccionada, estamos viendo una foto por satélite de un campo de cultivo, ¿de acuerdo? En el que si hiciésemos la imagen, hubiésemos tomado la imagen en su espectro normal, pues estaríamos viendo un campo completamente verde, ¿de acuerdo? Con la imagen NDVI lo que estamos haciendo es medir la diferencia de espectro de la luz roja que reflejan las plantas que están realizando la fotosíntesis correctamente de las que están enfermas. De forma que, a simple vista, nosotros si paseásemos por este campo, podríamos decir que podríamos decir pues, que las plantas están en una salud a simple vista correcta, porque todas están, el color de las plantas es verde en todas, pero con las imágenes, pero con las imágenes NDVI podemos decir y diferenciar zonas que están enfermas o zonas que están empezando a hacer la fotosíntesis de una forma más incorrecta y por lo tanto son más susceptibles a tener enfermedades, o el sistema inmunológico de las plantas es mucho más susceptible a coger enfermedades. ¿De acuerdo? Esto es una tecnología que empieza a desarrollarse con la gama de satélites Landsat que empezaron a tirarse en los años 60-70 y que ha acabado de desarrollarse a nivel de satélite y a nivel militar pues en los años 90, en los años 2000. Ya decir los años 2000 suena como a mucho pasado, ¿eh? Entonces, estas son las imágenes NDVI, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotras desde el punto de vista de la investigación do it yourself? ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿De acuerdo? Que es la idea o sea, para lo que estamos aquí. Os había seleccionado ejemplos, bueno, diferentes. El NDVI es uno de. ¿Dónde estaba? El NDVI es una nomenclatura para imágenes multiespectrales, pero si nunca habíais visto este tipo de imagen multiespectral, seguro que si habíais visto otras, por ejemplo, las imágenes infrarrojas, la visión nocturna militar o la visión nocturna de las cámaras de vídeo, las típicas imágenes que hemos visto en las guerras del Golfo, por ejemplo. Eso es otro tipo de imagen multiespectral que en vez de llevarse a las longitudes y al trabajo de las longitudes de ondas del canal rojo, se trabaja con las longitudes de ondas del canal verde, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos la imagen térmica, por ejemplo, que lo que está midiendo, ahí está nuestra sección sindical. Y luego estarían las imágenes térmicas que tienen un resultado visual muy parecido a las NDVI. Lo que están midiendo es la radiación térmica que refleja la propia luz, ¿de acuerdo? O las temperaturas o las radiaciones que emitan los objetos que estemos fotografiando. Entonces,
Pues desde hace 3-4 años, Public Lab, un colectivo, si no conocéis, José Ramón, todas las demás que estamos sí que lo conocemos, luego te pasamos los enlaces, no te preocupes, un colectivo del que somos orgullosas miembros del que participamos activamente, pues desde hace 2 años han desarrollado o están trabajando para desarrollar Infragram, que es un proyecto abierto de I+D relacionado con la liberación de la tecnología NDVI, ¿de acuerdo? Entonces, es importante decir que están trabajando estamos trabajando todavía con la liberación y que el proceso de investigación y el proceso de desarrollo de esta tecnología, pues es bastante limitado. Podríamos decirlo, antes hemos estado hablando, Sos y yo, de cómo podíamos definirlo correctamente. Podríamos decir, pues bueno, que está en fase de investigación y desarrollo y que sobre todo está en fase que necesitan que muchísima gente trabaje y que trabaje con las técnicas que ya están desarrolladas, pues para poder evaluar cuáles de esas estrategias están siendo útiles y cuáles no, y si es posible desarrollar el proyecto de forma completamente libre, o si, como estábamos diciendo antes en el caso de los sensores de medición de gases, es algo que a nivel industrial pues no se va a poder liberar hasta que no podamos controlar la industria que controla esta tecnología, pese a que esto sí que es una tecnología que se ha desarrollado de forma privada 100% con fondos públicos, que eso también es un tema bastante interesante. Entonces, lo que sí que hay liberado y con lo que vamos a trabajar hoy hasta ahora es la NASA pues hace 5 años o hace 6 años, por una resolución del Congreso de los Estados Unidos, pues se vio obligada a liberar muchísimos de sus archivos y muchísima de la información relacionada con la NASA, y sobre todo muchísimas investigaciones que tenían bloqueadas porque eran investigaciones que se habían desarrollado con fondos públicos y que en muchos casos con fondos públicos a nivel mundial. Es decir, para el desarrollo del NDVI, del programa de satélites Landsat, ha participado también la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China, la Agencia Espacial Rusa, es decir, la Agencia Espacial Japonesa, la Agencia Espacial India. Prácticamente todo el mundo ha participado en el desarrollo de esta tecnología y era algo que hasta ahora era de uso exclusivo de la NASA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la página para que lo podáis ver? ¿De acuerdo? Entonces, el proceso es muy sencillo, ¿de acuerdo? ¿Dónde podemos tener una? Aquí. Vale. El proceso es muy sencillo, ¿de acuerdo? La idea es que los sensores digitales de nuestras cámaras, de los teléfonos móviles, cuanta más moderna sea la cámara, pues más longitudes de onda, o sea, más sensibilidad tiene ese sensor y podemos trabajar mejor con él. Pero bueno, los sensores digitales están calibrados, o sea, están preparados para interpretar la luz reflejada de todos los espectros visibles o invisibles que inciden sobre la Tierra. Y lo que hacen para traducir toda esa cantidad de espectros y traducir luego en una imagen que se asemeja visualmente a como nosotras vemos el mundo, lo que hacen es que llevan una serie de filtros, una serie de filtros físicos, de cristales tanto de cristales y de plásticos especiales, que van filtrando todas esas posibles longitudes de onda que entrarían dentro de la imagen y que la harían ilegible, porque no sabríamos identificar las masas y los volúmenes que estamos viendo, y están preparados precisamente pues, para solo dejar entrar los espectros de luz que percibe el ojo humano, y por lo tanto las imágenes que reciben las cámaras son iguales a las imágenes que nosotros traducimos cuando las recibimos en el cerebro, que no es lo que vemos, o sea, lo que vemos no es lo que vemos, sino es una traducción de lo que estamos recibiendo, ¿de acuerdo? Que eso también es el concepto
que vamos a utilizar ahora para trabajar y para trabajar las imágenes en el programa que las traduce a NDVI, ¿de acuerdo? Entonces, pues con esa liberación de información que realiza... Esperar, que tengo aquí un lío con los filtros. Este papel es manteca, madre del amor hermoso. Entonces, pues bueno, se liberó muchísima esta información y una de las cosas que se liberó eran los materiales de los filtros específicos que se podían utilizar para, teniendo imágenes infrarrojas, poder separar en los canales verde y azul de todas las imágenes, poder dejar solo el canal rojo y poder diferenciar en ese canal la cantidad de radiación reflejada de las masas forestales, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, es un proyecto que está desarrollando ahora, a nivel utilidad, está desarrollando ahora la NASA. Ya os pasaremos el proyecto, bueno, en los GAIMEC lo hemos visto, el Global Forest Watch, y a través de esto, por ejemplo, pues ha llegado a la conclusión de que hasta ahora se decía que la masa forestal entera del planeta pues era de un 60% de la que había antes del inicio de la revolución industrial, y ahora se ha descubierto que sí, que hay un 60%, pero que hay prácticamente un 30% de ese 60% que está enfermo y que va a morir pese a que a simple vista los árboles se vean verdes, ¿de acuerdo? La primera aplicación que se ha llevado a cabo con esta tecnología ha venido a decir que vamos todos a morir. Así que tampoco hay que preocuparse mucho por nuestros problemas del día a día, porque ya nos hemos encargado de solucionarlo todo de forma global. El funcionamiento, entonces, como os decía, de las cámaras, o sea, de cómo podemos utilizar y empezar a trabajar con esta tecnología, es el siguiente. Y es, ¿dónde lo tengo? Arturito, aquí. Tac, vale. Estáis viendo las imágenes, ¿verdad? Voy a hacerlo más grande para que lo veáis ahí del tirón. ¿Veis ahí bien las dos? De acuerdo. A la izquierda, a mi izquierda y a vuestra izquierda, estáis viendo una imagen infrarroja o cercana al infrarrojo, ¿de acuerdo? Luego os enseñaremos otra modalidad de imágenes también que hemos trabajado esta semana. Y a la derecha lo que estáis viendo es la imagen NDVI, ¿de acuerdo? Nosotros hemos trabajado, bueno, en teoría, bueno, eso ya es pasarme del tema de conversación, no tiene nada que ver. Estas dos imágenes están tomadas por la misma cámara, de hecho es la misma imagen, ¿de acuerdo? La cámara de fotos lo que hace con el filtro y con la modificación que les hacemos a las cámaras, toma la imagen de la izquierda y luego esta imagen la introducimos en un programa de software libre que ha diseñado Public Lab con toda esta información liberada de la NASA, y lo que obtenemos es, en teoría, ¿de acuerdo? Porque digo en teoría, y esto hay que decirlo también, que para currar con esto hay que tener una precisión de la hostia. en muchos, ay, déjame que le dé un trago de agua. En muchos aspectos que a nivel casero es muy complejo desarrollar. Habría que modificar las cámaras en un laboratorio. Valen todas las cámaras, pero no valen todas las cámaras. Valen todos los sensores, ya sabéis. La precisión al final casera pues siempre es un problema. Pero vale. Entonces, para obtener la imagen de la izquierda, nosotros lo que hemos hecho es pues coger una cámara compacta. De hecho, es esta cámara, ahora la tengo cerrada porque no la puedo abrir, pero bueno. Hay ciertas... coger una cámara compacta que ofrece la posibilidad, que no en todas las cámaras se puede hacer, de abrir la cámara, ¿de acuerdo? De desmontar la cámara y de eliminar los filtros, como os decía antes, los filtros que hay internos que discriminan los diferentes tipos de longitudes de onda e infrarrojos, ¿de acuerdo? En este caso le quitamos... que no quiero perderlo porque si no le quitamos este pequeño filtro que es guapísimo, si lo veis. De hecho es un filtro multiespectral, que es lo que hace que la imagen que nosotros vemos sea del color
o sea, sea de un color similar a tal y como nosotros vemos el mundo con los ojos, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos es, lo que hay que hacer es quitarle quitarle a las cámaras que lo tienen el sensor infrarrojo, ¿de acuerdo? Y las que se pueden. Si no, ahora os diremos, porque ya hay cámaras que Raspberry Pi, por ejemplo, que eso sí que es un proyectazo, está desarrollando y está trabajando ya con cámaras que directamente no llevan estos filtros, que ya directamente hacen imágenes cercanas al infrarrojo, de forma que no hay que saltar, o sea, que nos saltamos una parte. Y luego hay que cambiar ese filtro por... hay dos opciones, por uno de estos dos filtros que vienen en los paquetes que podemos, o sea, que se pueden comprar en los paquetes que vende Public Lab, que esto vale, no sé si $8 o $7 o algo así. Es el papel de fumar más caro que debe haber en el sistema solar. Y... El enlace a los filtros en la tienda de Public Lab en el chat, ya está. Si lo queréis ver. Os veo que flipo. Y cambiamos ese filtro infrarrojo por este filtro rojo que lleva o sea, está calibrado para no dejar pasar ni las luces, o sea, ni el espectro azul ni el espectro verde, ¿de acuerdo? Y lo que conseguimos es la imagen que estáis viendo a la izquierda en el infrarrojo. Os voy a abrir unas... esto es bastante... O sea, a mí me suena bastante loco así explicado online y no... Tengo la sensación constante de que no sé, o no lo estoy explicando bien o no sé si os está quedando claro o no. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y algo que no haya sabido yo explicar correctamente? Yo creo que es... Para mí que está claro, ¿no? No se me oye. Yo creo que lo he entendido bien. Mirad, por ejemplo, aquí podéis ver unas fotos que ha tomado Sose, o sea, con las que ha estado trabajando Sose esta semana, que serían iguales que las que hay en la izquierda, ¿de acuerdo? Que las ha tomado con una cámara de una Raspi que no lleva el filtro infrarrojo directamente, sino que hace las fotos, o sea, no bloquea la luz infrarroja y ultravioleta, sino que hace la foto directamente en el espectro cercano al infrarrojo, colocándole el filtro rojo. Y así es como se ve el mundo. Que realmente así es como se ve el mundo de verdad, que es lo que os decía antes. Nuestro cerebro, dentro de la traducción que hace para crear las imágenes que nosotros percibimos dentro de nuestro cerebro, no se sabe muy bien por qué, introduce unas longitudes de onda, o sea, hace como una modificación de la realidad, o sea, de la imagen que estamos percibiendo realmente y vemos las cosas como las vemos, pero realmente como son en el mundo es así, que eso es bastante loco. Las abejas, por ejemplo, ven así, que eso mola bastante. Y hasta aquí, ¿de acuerdo? Tendríamos hasta la izquierda, de momento, sin introducir en el NDVI, tendríamos una imagen infrarroja básica, ¿de acuerdo? En la que le faltan en este caso pues le faltan el espectro, o sea, le faltan el espectro azul y verde, y en el caso de las de SOSE pues le falta el rojo por una cuestión de traducción matemática. Esto en sí mismo no tiene, hasta la parte infrarrojo en sí mismo no tiene ninguna utilidad científica, excepto si discriminamos las luces rojas, o sea, el espectro rojo y el espectro azul, y trabajamos solamente con el espectro verde, que es con lo que conseguiríamos, que es con lo que trabaja la imagen, o sea, la visión nocturna militar, ¿de acuerdo? Y por eso, y es con lo que se consiguen las imágenes de visión nocturna, ¿de acuerdo? Que el espectro de la luz, la radiación que emite la luz verde genera un espectro que perdura mucho más en el tiempo, o sea, mucho más visible, pese a que para nosotros es invisible, y trabajando con ese tipo de imágenes, pues se puede ver en la oscuridad. De hecho, en las cámaras en los visores de visión nocturna militar no llevan filtros, no se trabaja con filtros, sino que hay unos tubos que están llenos de xenón, del gas noble, que lo que hacen es que estimulan, o sea, discriminan todos los espectros de luz, los restos de espectros de luz que quedan reflejados en la oscuridad,
los discriminan y dejan que podamos ver el espectro de la radiación más verde, más flojo que hay, que realmente lo ilumina todo, que realmente es el que ilumina, que eso mola bastante también. Y hasta aquí, como os decía, pues tendríamos la imagen infrarroja, ¿de acuerdo? Como os decía, esto es una aproximación bastante... Tenemos aquí varias pruebas. Esto es una aproximación bastante aproximada, por decirlo de alguna forma. Hasta la traducción en la imagen infrarroja, tanto en los casos en los que tanto en este caso como la imagen que os había puesto antes, que hacen las Raspis. Mira, por ejemplo, os las voy a enseñar todas para que veáis, que es bastante loco. Molaría bastante ver el mundo así, ¿no? Si es que es así. No sé, yo diría que es como filtrado, ¿no? Es loquísimo, es loquísimo. No sé si os acordáis de una película de estas de ciencia ficción, que es una especie de alienígena, ¿no? Y cuando se ve, él tiene un tipo de visión, ¿no? Depredador, Uy, aquí claro. está pasando algo. Y entonces él va cambiando de filtro, ¿no? Hasta que encuentra uno que dice, os he visto. Claro. Pues él puede ver cualquier estro, ¿no? Entonces, Depredador este que estás enseñando ahora es uno. Tiene NDVI y tiene visión térmica. Manteca, depredador, ¿eh? La NASA lo acaba de descubrir, los depredadores llevaban miles de años ya cazando por todo el sistema solar con la movida. Bueno, hasta aquí lo que os decía hasta aquí, científicamente y técnicamente, sí que esta tecnología es completamente, o sea, es 100% ciencia y no se puede hacer mejor. Lo que pasa que no tiene ninguna utilidad, nada más que la diferencia estética y visual, pues que genera ver el mundo de una forma distinta, ¿de acuerdo? Lo que sí es que dentro de esta imagen, aunque nosotros a simple vista no podemos diferenciarlo, en teoría, dentro de los metadatos que hay en la imagen, dentro de los metadatos que hay vinculados a cada píxel y a cada grupo de píxeles que generan un tono común, sí que hay información respecto a la cantidad del espectro rojo que está siendo reflejado, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde entraría el Infragram, el programa de Public Lab, ¿de acuerdo? Que nos haría la traducción de la imagen. No sé si hacerlo en directo, porque puede ser que... Pero bueno, si falla tampoco es que vaya a pasar nada. Esta, por ejemplo, que es la que más tiene. Vale, pack. Entonces, una vez introdujésemos la imagen, estáis viendo la pantalla, ¿no? Porque si no, ya sí que no lo... Sí. Vale. Una vez trabajásemos la imagen en Infragram, obtendríamos la imagen NDVI, ¿de acuerdo? Ahora la historia es que hay que leerla, que ese es el problema, eso es lo que os comentábamos antes. Las imágenes, a ver si encuentro una fina, que de hecho las tenía aquí preparadas. Bueno, como esta que estáis viendo, por ejemplo. Las imágenes NDVI finas hechas por satélite sí que generan, sí que pueden diferenciar, porque claro, la diferencia de la cantidad de espectro, o sea, la cantidad de radiación que reflejan las plantas en función de la calidad de fotosíntesis que están realizando, la diferencia que hay entre las que están haciendo la fotosíntesis correctamente y las que no la están haciendo correctamente es muy pequeña, la cantidad de radiación que hay de diferencia. Entonces, ese es el problema.
que evidentemente la sensibilidad que tiene cualquier sensor que pueda tener una cámara a la que nosotros tengamos acceso de forma comercial, pues no es comparable a la sensibilidad que puede tener que puede tener uno de los que puede tener uno de los sensores que están en los satélites de vigilancia NDVI, que ya están que ya se han puesto en órbita directamente para trabajar con este tipo de imágenes. Pero lo que conseguiríamos con una imagen fina de satélite sería una imagen como la que estáis viendo aquí abajo, ¿de acuerdo? En la que podríamos diferenciar en un campo de cultivo lo que os estaba diciendo, como os he comentado antes, tanto la calidad de la fotosíntesis que se está realizando, como en imágenes con menos zoom, lo que podríamos diferenciar es dentro del verde, cuando las fotos por satélite no tienen tanto zoom, puede haber zonas en las que estamos viendo una mancha verde completa y decimos, vale, es un bosque. Con las imágenes NDVI, otra de las aplicaciones que tiene es diferenciar lo que es masa forestal de lo que es suelo, de lo que es césped o de lo que es suelo, tanto de color verde como de otro color que se puede empacar con el mismo espectro verde dentro de la imagen. Entonces se puede diferenciar también masa forestal activa y zonas de la masa forestal que, aunque están activas, es tierra o en la que no hay ningún tipo de árbol, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos nosotros con los filtros y con las modificaciones de nuestras cámaras en infragram, conseguimos imágenes con mucha menos definición que las que estáis viendo, que las que vemos a nivel profesional, ¿de acuerdo? De hecho, a ver, para aclarar, yo creo que con esta cámara, que estas imágenes, por un lado, entre mismas plantas, este tipo de imagen nos va a servir comparativa, a modo de comparativa, en esta aún, pero es decir, en esas imágenes aéreas hay un montón de plantas. Puedes comparar entre unas y otras, ¿no? Aquí pues es un árbol, ¿no? Por otro lado, yo creo que no lo he hecho bien. Yo no sé si la cámara cerca del infrarrojo que estamos usando, si quieres lo enseño, pero con el filtro está matando algo ahí, ¿vale? Yo estoy en periodo de pruebas con estas imágenes. Se ven marcianas, pero luego al ponerlas aquí, quitando esta configuración HSV ahí, ¿no? Ahí se puede ir variando de distintos filtros, distintos algoritmos para trabajar la imagen y dar un resultado diferente. Lo básico es que tiene que poder haber comparación. De hecho, las vuestras, en principio, no, el color no es el mismo, por mucho que sea distinta hora del día, que no estuviera dando el sol, estas son violetas y las de la Raspberry Pi, el verde es blanco. Claro, nosotros, yo creo que la mejor definición que hemos conseguido, y ya es bastante, es en esta de aquí abajo, esta zona de la izquierda es tierra, ¿de acuerdo? De color amarillo, para que os hagáis una idea, y esta zona de la derecha, estas matas de arbustos, sí que eran de color verde, todos del mismo verde, ¿de acuerdo? Con la imagen infrarroja normal, pues se quedan todos con el espectro rojo. Con la traducción del NDVI, lo que sí que conseguimos es diferenciar, queda claro el contraste entre lo que es tierra y lo que es la masa de arbustos, ¿de acuerdo? Y luego, si os fijáis bien, hay dos colores dentro de... Pusimos luego la leyenda aquí abajo para leerlo más fácil. Hay dos colores dentro de la masa de arbustos principales, que son el rojo, el amarillo, que es prácticamente la luz reflejada estándar. Las zonas azules son zonas en las que hay agua, por lo tanto el espectro reflejado de luz es tan azul que no se puede discriminar, y hay unas zonas moradas que sí que es la única diferencia que hay de color entre la misma dentro de la imagen. Pero a nosotros los que nos pasó es que al quitar el filtro este chiquitito del sensor de la cámara, quemamos el sensor de la cámara. Y está y hace, de hecho, si os fijáis, a ver si lo...
En esta imagen, por ejemplo, no sé si lo veis bien, hay como una mancha blanca que empezó a aparecer porque se había quemado físicamente el sensor, porque no estaba filtrando la luz ultravioleta básica y prácticamente nos la cargamos. La idea es, si quieres puedes enseñar, Sose, ahí, aunque sea la camarita, o sea, la Raspi, y como si la tienes a mano, si no, no te preocupes. Pero bueno, esta es la introducción básica al NDVI. Como os decíamos antes, la clave es que pues que hay muchísimas dudas y que a nivel de investigación, pues bueno, la comunidad de Public Lab poco a poco pues está haciendo pruebas. Pues como os decíamos, pues al principio se recomendaba utilizar esta gama de cámaras, que nosotros dio la casualidad de que la teníamos, si no también comprarlas pues puede ser un lío. La teníamos y la destruimos para hacer el experimento. Y luego pues se ha descubierto eso, que con este tipo de cámaras, si le quitamos el filtro básico de protección ultravioleta y le ponemos el rojo, conseguimos las imágenes infrarrojas, pero estamos quemando el sensor de las cámaras. Entonces hay una parte de ensayo-error que hay que desarrollar y que hace falta desarrolladores. Esto a nivel de investigación medioambiental, ecoforense es brutal, pero por ejemplo a nivel de investigación forense básica se está utilizando ahora en un proyecto para descubrir fosas comunes en Serbia y en Croacia y en Yugoslavia, fosas comunes que se taparon plantando árboles encima. Entonces en bosques de la hostia. Entonces, para poder saber en qué zonas del bosque se ha trabajado la tierra o en qué zonas del bosque se pudo enterrar y se pudo plantar árboles encima para camuflarlo tanto a nivel de suelo como a nivel de imagen por satélite, se sabe que en las zonas en las que están las fosas, los árboles que están encima por el metano que generan y por unas moléculas que generan los cuerpos humanos en descomposición con la sosa cáustica, los árboles tienen una esperanza de vida de unos 40, 50, 60 años y a los 60 años empiezan a morir, pero tardan en morir también bastante tiempo. Entonces se ha estado trabajando y se está trabajando ya en encontrar estas zonas con fotos NDVI en las que se puede diferenciar qué porcentaje de zona de esos bosques en los que hay dudas razonables de que hubiesen ocurrido esos enterramientos tienen zonas forestales que están enfermas en función de la calidad de la fotosíntesis que están haciendo los árboles, tanto porque tienen una enfermedad, tanto por la calidad de la luz que estén recibiendo, en este caso porque están enfermos por los nutrientes que están absorbiendo por parte de las raíces. A nivel de, o sea, esa utilidad es brutal. En el caso de España, que lo hemos comentado alguna vez, el problema es que en el caso de las fosas comunes en España, por ejemplo, el problema es que no se ha plantado, o sea, no era común plantar encima, no hacía falta ocultarlo. Entonces, pues echaban tierra encima de las cunetas y solucionaban el problema. Entonces, en ese caso no se podría utilizar. Pero que a nivel forense es brutal. Como siempre, si tienes a disposición las imágenes de los satélites, si no, pues a nivel ciudadano estamos trabajando y nuestra idea ahora es, estáis viendo ahí en la cámara de GAIMEC Barcelona, estáis viendo la Raspi y la cámara con la que está currando Sose, y nuestra idea ahora es encontrar, que de hecho... ¿Qué te iba a decir, Sose? Que esto es súper importante. Bueno, de hecho, queríamos encontrar... No, pero relacionado con esto. La Unión Europea tiene unas zonas de estudio por toda la Unión Europea, o sea, por todos los países, de estudio de agricultura, en las que son zonas en las que plantan microbosques, o sea, en una hectárea un bosque de pino, en otra hectárea otro bosque de otro árbol, y lo que van haciendo es que someten esos bosques a pruebas de estrés de enfermedades, tanto de tierra como de agua, como
como de insectos, como de hongos y de bacterias. Y volar, nuestro plan es sobrevolar la cámara con el globo y poder empezar a trabajar con nuestras propias imágenes por satélite en zonas de bosque en las que sí que podamos, en las que las condiciones nos permitan el poder diferenciar si hay zonas que están sanas o zonas que no están sanas en función de luego de la traducción del NDVI. Pero como os decía antes, para ser rigurosos dentro de lo poco rigurosos que somos y lo que estamos siendo en esta charla, hay que ser muy fino en que pues esto no lo podríamos haber tocado con los dedos, intentamos cogerlo con unas pinzas, pero bueno, lo tocamos con los dedos, los filtros han visto más mundo que la hostia y los ha tocado todo el mundo y no se deberían de tocar, no se deberían de exponer a la luz normal, las distancias de enfoque, el cómo se trabaje con la óptica de las propias cámaras también interfiere. Y el infragram lo que hace es trabaja con ecuaciones de aritmética básicas respecto a la información que había en los metadatos, como os he dicho antes, y lo que tampoco se sabe, o sea, lo que tampoco está muy desarrollado es las ecuaciones, o sea, cada cámara necesitaría su propia ecuación, que es el problema, y las ecuaciones que ya hay prefijadas pues son ecuaciones que ha hecho la peña de la NASA, que se nos va un poco de las manos el poder currar nosotros con eso. A ver, el módulo este lo han desarrollado Public Lab con la Fundación Raspberry Pi. Esto, Jorge, a ti te interesa. Ok. En realidad, esta cámara es una cámara que ya captura el espectro cerca del infrarrojo. A diferencia de la otra, la modificación. Okay. La cosa es que con una plaquita de $30, una cámara de $30 y un par de botones, ya tienes un filtrito, con el Lego, como queráis ponerlo. O sea, esto no es para hacer ciencia, sino para ir testeando y probando, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que la cámara, pues esta ya es una concreta, ¿vale? No es cualquier Canon que modificas y un sensor del otro es distinto. Evidentemente todos los sensores son respecto del anterior que se ha fabricado diferentes, pero bueno, la idea es poner esa misma cámara chiquitita, esto más, impresa en 3D, con una Raspberry Pi chiquita, el módulo, y subirla a un globo, como dice el Arturo, para hacer mapeos junto a una cámara RGB, la cámara NDVI, en el doble registro. Como se ve con los filtros, lo suyo sería poner dos NDVI, o sea, dos NGB, ¿vale? Una con el filtro azul, otra con el filtro rojo y una RGB, y capturando las mismas imágenes para después tener pues, más fuente para el análisis, ¿no? Claro, lo que decía antes por el chat, sensores baratos y cámaras baratas, pues dan resultados baratos. No se puede esperar tener resultados con la NASA con este tipo de... Tampoco es buscar la precisión, como no es en el resto de herramientas que hemos ido presentando en MEC, ¿no? O sea, el Odorlog, hay una serie de herramientas que no son precisas, pero no es la precisión tampoco, ¿no? Probablemente, y finalidades son siempre diversas, ¿no? Estar obteniendo imágenes y vídeo y datos de sensores para el judicial o no. Entonces, bueno, esto no es preciso, no es lo de la NASA, pero sí que se pueden ir viendo cosas, ¿no? Es de la sana. Desde luego, es de la sana, intentar estandarizar un poco. O sea, el tema es que hay muchas variables. Es de la Agencia Espacial Post-Punk. Post-Punk. Lo que quiero decir es que hay un montón de variables y tratar de ir cerrando variables, como pues eso, vale, pues empezar a utilizar un tipo de cámara. Y si se cambia, pues evoluciona, porque es una que tiene un mayor rango dinámico y coge desde más abajo en el rango visual hasta más arriba, pues vale. Pero no, Public Lab siempre se trata de hacer las cosas de hackear y de reutilizar materiales, pero hay ciertas necesidades no de precisión, sino de constancia, o sea, de robustez a la hora de ir a hacer unos tests. Si vas a hacer tests con
con 3 cámaras distintas. Jorge estuvo el otro día en el taller del espectrómetro, claro. Si un espectrómetro como esto, vale, esto es un espectrómetro de publicidad, no sé si alguien vio, no hemos publicado. Tiene difractora que rompe el haz de luz, que entra por aquí, por esta rayita. Ahí tenemos otro. Vale. Esto se utiliza con un teléfono móvil. Se pone en el teléfono móvil y se puede obtener las componentes del espectro luminoso que reflejan de un objeto, que emite un objeto, si emite. Pero claro, cada cámara es distinta. Esto también como ejercicio de conocimiento de lo que es el NDVI, en el caso que estamos viendo hoy, o la espectrometría con esto. Pero bueno, no se trata de que con esto llegar, o sea, no es una comparativa de si esto es tan preciso como una máquina científica de 40.000 euros, evidentemente no va a ser nunca, pero puede tener unas utilidades que no son las que tiene una de 40.000 euros. Eso es un poco lo que quería decir, ¿no? O sea, habiendo mucha relatividad en distintas partes del proceso. He dicho. Vale, yo entiendo que la idea es descubrir cosas, ¿no? Cuando hay cosas evidentes, hagas con una herramienta a grosso modo, se van a ver. Y luego ya se irá con una cosa más fina para decir hasta dónde o en qué medida exacta es. Pero la idea es que nosotros no lo vemos, pero con ese tipo de tecnología sí se va a ver dónde está el terreno. Hay una masa vegetal enferma. Detectarla y luego ya se le estudiará con más detalle. Exacto, se muestra sobre el terreno, se irá a investigar el lugar, pero tú levantas un globo y caminas con el globo y tienes toda una zona fotografiada. Quizá ahí puedes ver unas zonas que están, pues que no reflejan o no absorben la misma cantidad de rojo, y ya sirve para ir a andar dando palos de ciego, ¿no? Digo, una masa forestal, pues, en la que hay fracking a varios kilómetros. Y ha habido unas brechas, pues puedes obtener, saber dónde están esas brechas, porque a lo mejor los árboles están empezando a hacer la fotosíntesis peor, pues porque han quedado expuestas las raíces y hay escape de gas y la concentración de oxígeno es menor, aunque no sirva como judicial, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor hay que sobre el terreno, ¿no? Y a lo mejor hay que llamar así, ¿no? Vamos el lugar con nuestra tecnología low cost, vamos a que venga a levantar acta pública. Sí. Esperar que si la pongo junta. Pero bueno, yo soy muy pro, ya sabéis, ¿no? Al final de cómo está calibrada la cámara o el sensor. Lo mismo, la palabra tiene un nivel de efectos judiciales. Hombre, hasta ahora no podía llegar a un juzgado con nada de esto. Vale. No, bueno, ya, pero ahora, lo que quería decir de hecho, es que mirad, al final, no sé qué pasa, o sea, reduciendo, bueno, da igual. En la parte esta el cajetín de la derecha del todo es el exponencial de la ecuación. Al hacerlo, al irlo haciendo más grande, vas dejando entrar menos espectros de luz. Y así, o sea, es como la forma de falsear de alguna forma la aproximación a un NDVI real. Y sí que aquí, por ejemplo, sí que ya hay una aproximación. Se ve la diferencia en la imagen del amarillo, o sea, las zonas amarillas, azules y verdes. Lo que sí que no podemos decir es que la diferencia no es tanto por la calidad de la fotosíntesis que está haciendo cada hoja de estas zonas, sino por la sombra que hay, por la propia posición del volumen de la sombra natural del árbol. Pero sí que es lo que estábamos hablando. Si nosotros estuviésemos ahí, veríamos el árbol verde y las zonas de las hojas que están en sombra las veríamos verde un poco más oscuras. Aquí lo que está haciendo es ya diferenciar directamente la cantidad de espectro que refleja
unas zonas u otras. De aquí, si esto se trabaja, es lo que estábamos diciendo, esto es poco fino, pero eso hasta hace 2-3 años, o sea, nadie podía ir a nadie se planteaba el poder ir a un juzgado en un caso medioambiental con una prueba ciudadana como estas. Hoy tenemos esto que está ya a otro paso más de sí que desarrollar una técnica que sea abierta y que a nivel forense es brutal, porque ya no solo esta aplicación en EDVI, sino que en paralelo se desarrollan otros procesos de I+D de óptica y de investigación forense relacionada con la imagen que son también brutales. Lo que el espectrómetro, lo que estuvimos viendo el otro día, la utilidad también forense es brutal. Es brutal. No se puede hacer de momento no lo podemos hacer fino, pero la espectrometría es una de las pruebas con mayor credibilidad, o sea, de mayor nivel que se puede presentar en un juzgado, tanto en un caso de medio ambiente, como en un caso criminal, como en un caso de asesinato, como en cualquier tipo de caso en los que se haya quedado un rastro de un objeto o una materia física como prueba. Estamos al 50%. ¿Qué pensáis? Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Te he dejado loco, Quiroguita, con esto. No, ahí ya... Pensé que le habías hecho algo antes de subirla, sí, al No. aplicarle unos cafetitos. En RGB, si pones, también puedes ir variando la forma. Tengo la sensación de que he repetido espectro de luz visible como 890 veces en 40 minutos. Venga, charla, debate. José Ramón, mira, ¿me oyes? Sí. Como te decía, en julio está por confirmar las fechas, todavía no lo sé muy bien, pero yo juraría que es el 18. La segunda semana de julio estaremos o sea, durante toda esa semana es en Iriki Labs el Summer Lab. Y este año, no sé si estuviste en el año pasado, nosotros no estuvimos, pero este año va a ser, o sea, todas las actividades son abiertas, o sea, no hay ninguna actividad que sea de los colectivos internos, y es en relación a los procesos de investigación y a la gestión de datos en la investigación ciudadana. Investigación de datos y tratamiento de datos en la investigación ciudadana. Nosotros hemos propuesto solo vamos a hacer el taller de vuelo con globo y de foto NDVI sobre el globo. Y una de las cosas que sí que podemos hacer, que seguro que te vas a apuntar o que podemos hablar, podemos buscar simplemente, es que necesitamos a alguien que conozca a Donosti para que nos diga en qué zonas, o sea, dónde puede haber un parque en el que haya, cerca de Tabacalera, en el que haya un pequeño bosque o haya una zona con una masa forestal así, no muy grande, pero lo suficientemente amplia como para que podamos trabajar, o sea, para que podamos volar el globo y para que podamos trabajar con las fotos. Pues, a ver si. Al lado del Tabacalera justo hay un parque que se llama Parque Cristina Enea. Si vais al Google Maps, lo tenéis pegado. ¿Cómo se escribe? Cristina Enea. Ah, vale, que no te había oído bien. La entrada del parque está enfrente de la entrada de Tabacalera, vamos. Yo lo conozco muy bien porque yo iba al colegio que está ahí cerca del río y todos los días tenía que pasar por ahí. Vamos. Mira, eso es en la puerta de Tabacalera en la puerta de Tabacalera está este parque.
Bueno, es que están pegados. Tabacalera Estos están ya otra cosa. le separa una calle. O sea, hay una calle y está Tabacalera al lado del parque. Pero bueno, si quieres uno un poco más cerca del monte, digamos, tienes el parque de Almezagaña, que es subiendo vía. Bueno, tiene que ser cerca, porque luego para todas las... Como hay un montón de actividades y no la gente si hay que irse muy lejos... Entonces, nada, entonces tiene que ser Cristina Enea. A Diana le da un infarto si nos llevamos a la peña por ahí un día entero al bosque. Bueno, el día de los lodos, ahí anduvimos el río por Cristina Enea. Es lo que le propusimos, que vamos a ir a hacer una salida con el globo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí. Nosotros, por ejemplo, lo intentamos. Una de las cosas que propusimos como actividad didáctica, que de hecho lo estuvimos haciendo en todos los coles alrededor del vertedero de Orihuela, donde estuvimos currando. Una de las cosas que más nos llamaba la atención era que toda la población, pese a tener un problema incuantificable de salud, laboral, todo, o sea, pese a tener un problema gigantesco a su lado, no eran conscientes de que el impacto, o sea, no vinculaban el impacto de la corrupción medioambiental del vertedero con los problemas de salud que había en el pueblo, ¿no? Y el diálogo además era muy complejo porque por un lado pues es una de las zonas más pobres de España y con mayor nivel de de analfabetización casi de toda Europa. Y por supuesto esta industria sustentaba su corrupción ofreciendo puestos de trabajo a todas las personas que había en el pueblo, ¿no? Entonces, por un lado eso estaba contaminando y les estaba envenenando, pero por otro lado eran sus puestos de trabajo, que claro, eso es siempre un problema que no es tan sencillo de abordar. Entonces, pensamos pues que para proponer una didáctica colectiva a realizar en todas las asambleas en las que las asociaciones en contra del vertedero realizaban a nivel formativo para proponer, no para proponer la del cierre del vertedero, sino para proponer a todas las personas que estaban incluidas el que había un problema que tenían que solucionar de forma conjunta. Porque si no iba a ocurrir lo que ha ocurrido ya, que al final iba a llegar un momento en el que el vertedero se iba a cerrar por resolución judicial y todos esos puestos de trabajo se iban a perder. Y además por los niveles de contaminación que había en la tierra, ninguna otra empresa iba a querer trabajar en toda esa zona, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces trabajamos en desarrollar un experimento muy sencillo, que era el trabajar con los cultivos de época, o sea, con un cultivo de temporada de la zona, en este caso con coles valencianas, y lo que hacíamos, a ver si se ve aquí un poco más grande, bueno, da igual, luego os pasaremos los vídeos y todo. Lo que hicimos fue plantar 15 coles valencianas y regarlas, o sea, plantarlas en tierra normal y regarlas con agua de pozo sana y plantar 15 coles valencianas en tierra de las zonas del vertedero donde también había cultivos y regarla con el agua que se filtra en los subsuelos por todo el pueblo, que es la que viene del vertedero y que está contaminada por los lixiviados. A nivel visual es evidente, o sea, podéis ver evidente las coles más, aquí se ve, las coles más chiquitas, o sea, la diferencia entre tamaño entre las coles que se cultivan con tierra normal y con agua normal y las que se cultivan con la tierra y el agua cerca del vertedero, que es la tierra más que se utiliza, ya os digo, en los cultivos que son... El vertedero representaba el 50% del PIB del pueblo y los cultivos, la agricultura de temporada en la zona representaba el otro 50%. Ya de momento han perdido el 50% del PIB y de los puestos de trabajo de todo el pueblo porque el vertedero está cerrado y ahora están pendientes de la ruina total y de tener que desaparecer como pueblos y tener que mudarse a otro sitio porque la Unión Europea está investigando el que
o sea, se plantan estas zonas y se comercializan verduras y se comercializan cítricos que están contaminados. Y podéis ver la diferencia, la de la izquierda, la col de la izquierda es la que está con agua normal y la de la derecha es con agua y con tierra contaminada. Y la diferencia de tamaño, de color, aunque aquí están en infrarrojo, y de textura de la hoja era brutal. Hicimos la prueba a fotografiarlas antes de cortarlas con las imágenes NDVI, o sea, con el NDVI, pero sí que no conseguimos diferenciar unas coles de otras, la verdad. Por ejemplo, o sea, ahí el experimento sí que nos falló un poco. Pero bueno, lo hicimos por enseñar otra cosa de esto. Está bien, está bien. Oye, decir algo, cabrón, que tengo la sensación de que... Vamos a repetir en Calafogo con el agua del río Anoia, que es uno de los ríos más contaminados de Europa, plantar coles y lechugas, regarlos con agua y fotografiarlo a diario. En realidad podías enseñar el de las lechugas, que es más, se ve más, no son así imágenes cenitales. Pero sí, es lo... Hombre, esto como experimento, o sea, como experimento didáctico para peques en un cole es brutal. De hecho, después de esto, por ejemplo, nos prohibieron la entrada en todos los coles de la zona porque hicimos este experimento, les parecía genial. Y el problema es que cuando los niños, o sea, cuando ellos lo vieron en el cole y volvieron a casa, los padres fueron al cole a decir que qué cojones habíamos hecho de experimento, que los niños se querían ir del pueblo, que habían entendido perfectamente que si seguían viviendo allí, que se iban a morir y nos prohibieron el acceso. Ya solo nos quiere la de FP, Quiroguita. La leche, qué horror. Entonces, bueno, si ya con el NDVI encima se pudiese ver, es brutal, pero bueno, sí, o sea, básicamente a simple vista queda claro. Aquí veis la diferencia de las lechugas, o sea, las pequeñas y de hecho lo que están muertas, estas es con tierra normal y la única diferencia es el agua. Claro, esto por ejemplo, esto es un problema de la hostia. De hecho, hemos tenido un problema brutal porque con las lechugas no lo pudimos hacer, y aquí llegamos otra vez al juzgado. Con las lechugas no lo pudimos hacer porque pusimos muy pocas, pero con las coles sí lo hicimos. Y es que mandamos a analizar, las cortamos y mandamos a analizar las coles, no la tierra y el agua, sino el producto que que podríamos encontrar en un supermercado. Y las coles que se habían regado con el agua con el que se riega la mayoría de los campos de cultivo de allí y que habían crecido en la tierra en la que crecen la mayoría de los cultivos de allí, estaban sulfatadas, tenían restos de pila, o sea, del sulfato de las pilas, de metales pesados. El lío fue tan grande que parte de los colectivos que habían luchado por el cierre del vertedero o por solucionar el problema ecológico que había en la zona, se enfrentaron entre ellos porque era una prueba, o sea, los análisis desaparecieron porque era una prueba forense válida que generaba una duda razonable muy seria respecto a lo que estaba ocurriendo allí. El problema es que, claro, tener acceso a esos análisis, o sea, es mucho más, sería en teoría mucho más asequible tener acceso a un espectrómetro o tener acceso a una tecnología NDVI en condiciones para poder obtener una prueba forense sin tener que llegar al laboratorio, por una cuestión de economía básica, ¿no? Y en este caso, pues sería súper útil porque no puedes ir a un juez y decirle, mira, hemos hecho este experimento y este es el resultado, y te dirá, vale, pues veo 3 lechugas de puta madre, 3 lechugas malas, pero yo cómo sé qué es lo que habéis hecho. Lo que sí que hacíamos, está Julio ahí, ¿no? Que no sé si le... Lo que sí que, una de las acciones que sí que habíamos pensado es repartir el agua contaminada en las asambleas de la Comunidad Valenciana. Se llevaron botellas de agua de esa zona para que se la bebiesen, trabajar un poco para que se la bebiesen los políticos, trabajar un poco con
con la acción, o sea, llevar la acción al límite de que, vale, un juez no va a admitir esto a prueba, pero si te preparamos una ensalada te la comes, ¿no? Porque si no le pasa nada, el factor Fraga, aunque luego al cabrón de Fraga le salió al revés, porque se bañó en el agua contaminada y vivió 50 años más. Así que esto siempre puede salir el tiro por la culata. Pero la ensalada de lechugas contaminada como acción para dársela a la presidenta de la Diputación en aquel momento era la acción que nos parecía más guapa, que luego nadie se atrevió a hacerla porque es tan canela que pensamos que se le iba a comer y era capaz de morirse o de ponerse mala, y encima la habíamos envenenado de verdad. Pero como objeto para una acción, como objeto didáctico, es brutal. Si encima ya se acompaña de un informe, si encima, estos son 3, pero si tú con una imagen por satélite de Google Maps de Orihuela, veréis que el 70% del terreno son cultivos. Si el 50% de esos terrenos están contaminados, una sola foto NDVI junto con estas 6 lechugas ya sí que es rotunda. O sea, ya sí que no hay... Y una imagen NDVI en condiciones es una prueba forense porque lo que está o sea, no hay ningún tipo de modificación en cuanto al... No se puede modificar la ecuación que genera el espectro de la luz que recibe el sensor en cada píxel. Bueno, yo os puedo contar unas cosas que tengo por aquí apuntadas con el boli, que no sé si os van a interesar mucho, pero yo os las voy a contar. Esto de que habláis del espectrómetro, hace unos días yo estuve hablando con un chico que está ahí en Tabacalera, que tiene un grupo también que es de comida, que es Hat Food o Food Hack, y que me estuvo hablando de que estaban haciendo un sistema para hacer espectrografía de la comida. Y entonces poder saber cuánta glucosa hay, o bueno, imagino que para las plantas también vendría bien. Un cacharro que con una aplicación en el móvil te daba la cantidad de glucosa que tenía una comida que tú estabas a punto de digerir, ¿no? Eso es lo que estaba trabajando. Bueno, igual... Sí, no es sé lo si que esto... es el mismo cacharro que ha enseñado Sose antes y Jorge, lo que estuvimos viendo en la sesión anterior. Lo que pasa que es igual que el NDVI, que realmente o sea, no es real. El dato que da no es real. O sea, por eso es lo que te decíamos antes de los sensores de metano. O sea, no podemos crear... lo que queríamos hacer con los sensores de metano y de gases peligrosos era crear precisamente en este pueblo de Orihuela, en La Murada, crear una red en el cole, en el centro de salud, en el ayuntamiento, de sensores con semáforos de alerta temprana. Es decir, tú sales a la calle y ves un semáforo, está en verde o está en rojo. Cuando está en verde es que la calidad del aire es correcta. Cuando está en rojo es que la calidad, o sea, es que ha habido emanaciones de gases del vertedero y la calidad del aire que hay en ese momento es peligrosa y hay que tomar medidas en función del nivel de metano que esté expulsando el vertedero. Pues hay que tomar medidas, incluso desalojar el pueblo. Como no podíamos certificar lo que medían esos gases y no podemos conseguir sobre todo una certificación ISO de cara a las relaciones públicas de la idea del proyecto, y estamos trabajando en algo en lo que la vida de las personas puede estar en juego si confían en en ese supuesto semáforo de alerta temprana, lo tuvimos que abandonar. En este caso es lo mismo un poco. Tú puedes medir o sea, puedes tener una aproximación de la glucosa que puede haber en un alimento, pero en la capa del alimento, o sea, en la capa externa del alimento y la glucosa que está reflejando la luz en ese momento. Pero al no ser tan fino, si un diabético se fía de eso, por ejemplo, pues puede ser un poco loco, ¿no? Porque no está certificado, no está calibrado. O sea, le puede ir la vida en función de esa información. Entonces, claro, ahí es donde el sistema juega con todos estos procesos. Y es que la investigación forense se privatiza porque es básico. Si el sistema es el único que puede realizar las pruebas que son innegables en un juicio, es el que tiene el poder, ya que el poder judicial supuestamente es el poder que lo controla todo. Si se libera esa tecnología y todas podemos realizar esas pruebas, al final todas tenemos ese poder, o sea, el poder básico de la investigación forense.
Y ahí también, por otro lado, claro, el sistema juega con que al no tener esa certificación, sí, ciencia ciudadana, bueno, estos son un grupo de que están ahí haciendo sus cosas, pero que están perdiendo el tiempo porque lo que están haciendo no tiene sentido, porque no se puede comprobar científicamente y no se puede certificar científicamente. Entonces, por un lado, dicen que tienen a gente perdiendo el tiempo y por otro lado desprestigian cualquier proyecto de investigación ciudadana que no tenga una certificación ISA de una empresa que trabaje con máquinas que valen 6 millones de euros. En el caso de la comida ya hablamos con Diana que queríamos hablarlo con ellos cuando estemos allí en el Summer Lab, que mola que la iniciativa mola mucho, pero que por un lado, en el caso de la glucosa, por ejemplo, hay que ser responsables también. Eso, que cualquier diabético que lo vea puede decir, joder, de puta madre, con esto puedo tener una certificación más de la glucosa que hay en la comida, pero si no está calibrado es un poco loco. Es un poco loco. Hombre, yo que sé algo de diabetes, no pensaba yo que era la glucosa para un diabético, es más que todo por las calorías que voy a ingerir, ¿no? O sea, no estaba pensando en diabéticos, sino más en dietas o en decir, bueno, pues este alimento me engorda más. Pues fíjate qué fácil es cargarse el discurso. Vale, esa era una. Luego otra, que habéis estado hablando de la fotosíntesis, ¿sí? Y yo hace un tiempo, que algunos de estos programas de la 2 que suelo ver yo, ¿no? Estuvieron hablando de que habían mejorado las cámaras, la velocidad de las cámaras, y podían hacer fotos a femtosegundos. ¿Sí? Y gracias a eso, esa caja negra que era la fotosíntesis, que era una cosa que por aquí entra el dióxido de carbono, por aquí entran los químicos de la planta y tal, y entra la luz del sol, y luego sale la glucosa y todo lo que producen las plantas, ¿no? Entonces, con esos femtosegundos, la caja negra en la que entraban unas cosas y salían otras, pues ya se había abierto, ¿no? Al poder hacer esas fotos tan rápidamente, al haber mejorado los sensores. Que eso es otra manera de... Claro, es lo que te he dicho al principio, se ha descubierto realmente cómo funciona el proceso. Las plantas tienen, o sea, cada célula, Joder, ahora me sale otra vez el nombre. Me cago en la puta. Y aquí estaba ahí tan pequeñito encima. Cada cloroplasto, o sea, cada célula cloroplástica de las hojas de la planta es un pequeño reactor nuclear, que eso es algo como absolutamente increíble. Sí, sí. Sí. Oye, no ríais, cabrones, pues decidlo vosotros, que estáis ahí en silencio. Ha estado guay, es lo que has dicho, es un pequeño reactor nuclear. O sea, un pequeño reactor nuclear, me ha gustado simplemente, me ha hecho gracia. No, está perfecto. Pero no hay forma de que lo utilicemos para explosionarlo. Así que nada. Bueno, y luego otra cosa, a ver, sí, ahora sí. Otra cosa es, hace poco también estuve viendo otro documental que era Las nuevas medidas del mundo. Y era uno de alemanes, creo, porque todo lo que salía aparecía en alemanes. Y bueno, pues lo que han hecho ellos por allí, ¿no? Tenían un proyecto de un par de satélites gemelos que conseguían sacar, era como visión binocular, ¿no? Y conseguían sacar el relieve, ¿no? El volumen de la superficie, ¿no? Y luego había otro también que era para masas vegetales y que tenían bosques identificados casi cada árbol, ¿no? O sea, con tal definición que podían ver cada árbol. Y bueno, pues todas esas cosas que con los satélites nuevos pues se hacen cosas impresionantes, ¿no? Que antes no se podían hacer. Pero bueno, también lo que decíamos antes, estamos en lo mismo porque tú pagas, o sea, lo pagamos todos, pero eso no te sirve, o sea, le sirve a empresas privadas a las que los gobiernos le venden esa información. Sí, claro, que eso lo estoy yo en un documental, pero los datos no los tengo yo. Claro, ni son accesibles ni serán accesibles, aunque por ley deberían de serlos. Bueno, no sé hasta dónde hacen públicas los datos de esos satélites. No sé.
Por ejemplo, el tema de la comida, quizá más que por la glucosa sería detectar el uso de pesticidas o las manzanas que le ponen cera o le ponen Claro, algún tipo de... eso es lo que decíamos el otro día, Jorge, que para poder sacar en el espectrómetro, para poder tener la gráfica de los materiales químicos básicos que hay incorporados dentro de cualquier materia sólida, solo el trabajo de laboratorio básico que hay que hacer para separar, o sea, cómo separas el DDT cuando ya está incorporado dentro del tejido de la manzana, por ejemplo, a nivel de laboratorio es un curro súper fino. Es algo que ya empieza, o sea, hace falta unos conocimientos y hace falta una serie de herramientas y un laboratorio que no tenemos. Entonces ya el fallo es o sea, ya tenemos el primer fallo. O sea, la primera barrera, no el primer fallo. A nivel de comida eso sería súper útil. En teoría, si pudieses separarlos, podrías hacer, que es lo que hacen los laboratorios, si llevas en un laboratorio de espectrografía profesional, si llevas una muestra de comida o de lo que sea. Pero, por ejemplo, si de la plantación, hablando del parque, hay un parque en Ponferrada que detectaron que Ecologista Nación que usaba glisofato, que es una sustancia que en teoría es altamente cancerígena y está en la lista de plaguicidas altamente peligrosos. Entonces tú, por ejemplo, una plantación, si pudieras detectar con las herramientas, nada, una cosa todo nada, no hace falta que fuera una precisión, es detectar, mira, están usando esta sustancia y luego con la muestra llevarla a analizar. Claro, lo que sí que podríamos hacer es lo que decíamos también el otro día, si conseguimos una persona de dentro que nos dé una muestra de ese glisofato y luego nosotros conseguimos aislar sobre el terreno una muestra en la que solo haya ese glisofato, en teoría, si lo disolviésemos en el aceite mineral y utilizásemos el espectrómetro de Public Lab, en teoría debería de ser, o sea, nos debería de dar la misma gráfica dentro del espectrograma y eso ya sí que es una prueba por comparación, eso ya sí que es una prueba de que aquí se está utilizando este material y sabemos que se utiliza este material porque lo hemos comparado con una muestra básica porque me imagino que habrá diferentes tipos también de glisofato. Lo hemos comparado con una muestra que el Ministerio de Agricultura podrá saber que esta empresa que hay cerca de esta zona ha comprado tantas toneladas de este material. José Ramón, te pasaremos los enlaces porque esto es un taller que hicimos el jueves pasado y los dos proyectos tienden a lo mismo. Tanto el Infragram con la imagen NDVI como el Spectral Workbench, te lo pasamos por correo, lo pondremos en la parte de abajo del vídeo. Con lo que se está haciendo es trabajar en una base de datos colectiva de espectros de imagen y de imágenes NDVI, NGB, procesadas en NDVI, para ver, es decir, hay gente que está utilizando siempre la misma cámara con el mismo espectrómetro, con un rayo láser para hacer la espectrometría de los materiales que va obteniendo y hay gente que, como hicimos el otro día en el taller, hacemos una foto y subimos un espectro de una bombilla, sin más, ¿no? Lo mismo aquí con el NDVI. Hay gente que está haciendo fotografía aérea con 2 y 3 cámaras, con distintos setups de NDVI, o sea, para obtener una imagen NDVI final, ¿no? Y pues trabajando con mezclar filtros, con cámara con distintos filtros, el rojo, pero filtros rojos hay distintos, o sea, que cortan más o menos nanómetros en un espectro visible o no lumínico. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Lo dejaremos en la parte de abajo del vídeo para que lo veáis. Es un software para analizar espectros luminosos, igual que el Infragram es un software para analizar fotografías cerca del infrarrojo y tratar de sacar el NDVI. Entiendo. Pero bueno, lo de siempre, lo de la certificación y lo que yo siempre pienso, los usos. Porque necesitas, si el uso que le vas a hacer es didáctico en una escuela.
Bueno, a los nivel, chavales lo van a entender. a nivel de dudas razonables y en un caso en el que se den las condiciones de que, como estaba diciendo ahora Jorge, de que sea un solo material contaminante y podamos hacer un espectrograma nosotros con el espectrómetro de Public Lab, en el que haya una zona en la que podamos diferenciar por pura chiripa, en el NDVI nos quede más o menos fino el contraste de colores y haya cierta información que aunque no sea muy precisa pueda ser aceptable en el caso en el que consigamos pruebas a nivel de documentación, testimonios de personas implicadas en que estén trabajando en esa zona, testimonios o información médica de personas que hayan enfermado en esa zona. Todo eso, si a la hora de organizar esa información en un mapa, también esa arquitectura de la información también genera una duda lo suficientemente razonable, la suma de todas, o sea, de todas las cosas no precisas, sí que es potente. Sí que es potente, por lo menos para trabajar a nivel de concienciación de generar esa duda razonable respecto de que ahí está pasando algo que no debería de pasar. Sí, sí, yo creo que ese es el método. Que lo hemos, o sea, que quiero decir que somos los primeros que no es que lo hayamos desprestigiado, sino que, o sea, tenemos que ser responsables de que ni Sosen ni yo somos ingenieros, y esto pues está al nivel de desarrollo que está. Pero que yo sí que creo, o sea, los dos somos creyentes en eso, en que, joder, trabajándolo, cuantas más personas lo trabajásemos, antes se desarrollaría más nivel y la suma de todas las herramientas de investigación forense, aunque sea una investigación ciudadana, generan, o sea, son lo suficientemente potentes para crear una duda más que razonable respecto a lo que puede haber ocurrido en un espacio. Sí, sí. Y yo creo que también luego siempre hay personas que son más expertas en cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de la cata de lodos, vino una mujer, una chica que era geóloga. Sí, Y claro, claro, ya. ella te dice cómo se tienen que hacer las cosas y sabe del tema, ¿no? Entonces, a ti no te hace falta saber toda la geología, solo esa parte concreta de la geología que se explica en menos tiempo y se entiende, ¿no? Claro, sí, sí, ¿no? A nivel... Eso es lo, o sea, pero eso es lo interesante también. La liberación del trabajo científico no es solo la parte de hardware y software, sino de la cooperación entre personas. Y, y a nivel de concienciación, o sea, a nosotros nos ha pasado que al principio no teníamos ayudas para nada, pero cuantas más tecnologías hemos ido utilizando, esas investigaciones generaban esa duda más que razonable y en ese momento sí que hay un montón de instituciones y de personas que empiezan a ayudar y empiezan a formar parte y a trabajar de forma colectiva porque ven algo que hasta antes no veían que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, ya no solo para movilizar en una sede judicial, sino para, como lo que estabas diciendo tú, pues para movilizar a otra persona que sea experta en un campo y que pueda colaborar en esa parte, pues lo mismo, pues hay que convencerla o hay que concienciarla de que puede ayudar y de que debe ayudar si tiene esos conocimientos. Sí, además, yo creo que las personas les gusta, ¿no? Desarrollarse de esa manera también, ¿no? De aportar su conocimiento a personas que tienen el ánimo, pero no tienen los conocimientos, ¿no? Ellos tienen los conocimientos y dicen, bueno, pues mira, si yo sé esto y estas personas con estos conocimientos tienen tiempo y ganas para aplicarlos en algo útil, ¿no? Sí. Pues chicas, sintiéndolo mucho, tengo el ordenador, o sea, ya me está saliendo alerta de temperatura, que es algo así que sale a veces y que me deja loco.
Tengo el ordenador o sea, a punto de arder, así que si os parece lo dejamos hoy. Nos vemos el miércoles que viene, así no perdemos la grabación. José Ramón, ¿tú sabes lo de los grupos de los miércoles? Sí, yo os he estado viendo los vídeos que tenéis en YouTube. Pero ¿te llegan los mails? Es lo que te quería. ¿Te llegan los mails con el enlace para conectarte los miércoles? No, ¿verdad? Yo creo que la semana pasada sí me llegó, Es que pero no estaba a esa hora en casa, yo creo. Bueno, Sí vale, que me vale. llegó porque me lo mandó Diana, yo creo. Pero te voy a meter un segundo. Yo creo que ya te va a llegar porque hoy, si te ha llegado el de esta mañana te ha llegado un mail, ¿verdad? O sea, hoy. Sí. Vale, Claro, vale, pues. por eso he llegado a este enlace. Vale, pues entonces ya estás en el mailing. Pues eso, los miércoles que quieras estamos en directo a las 7. Un jueves sí, un jueves no también. En Hangar, que nosotros tenemos otra residencia en Hangar y los jueves abiertos pues también son los jueves abiertos de Hangar y hablamos de nuestras cosas, como el NDVI, y te llegarán los mails. Y nada, nos vemos el miércoles que viene, chicas. Y bueno, aunque ha sido un poco así confuso, espero que os haya servido como introducción a la imagen forense NDVI. Eso a mí me parece un flipe. Nos vemos el miércoles que viene. Perfecto. Vale, pues. Jorge, te prometemos que lo de el castigo de ayer no se vuelve a repetir. Bueno, no sé si podré ir el miércoles porque tengo un curso de impresión 3D, pero bueno. Ya te hemos perdido los miércoles. Ya te hemos perdido los miércoles. No. Para el próximo sí, pero bueno. A ver, un par de birras ahí para sobornarme. Claro. Lo mejor de las sesiones es lo de luego. Pues venga, abrazos y besos para todo el mundo. Agur, José Ramón, agur. Encantado de conocerte hoy. Vale, igualmente. Encantado de conoceros a todos. Encantado yo también de conoceros.